Buen día, mi nombre es David Eduardo Galvez Guzmán, soy alumno de la Universidad Autónoma de Campeche, cursando la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo, específicamente en el semestre 6, Grupo A, en la unidad de aprendizaje Inmunología Aplicada. Y hoy vengo a hablarles sobre las pruebas de histocompatibilidad, en específico de los métodos serológicos y celulares. Para empezar, primero hablaremos qué es el rechazo de injerto. Normalmente se da por las células del sistema mayor de histocompatibilidad o HLA por sus siglas, y el reconocimiento de estas moléculas las cuales conducen al rechazo halogénico. Esta expresión molecular es originada producto de material genético materno y paterno. Las moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad se dividen en dos tipos, las de clase 1 y las de clase 2. Las de clase 1 son todas las células nucleadas del organismo expresadas, mientras que las de clase 2 son todas las células más restringidas, expresándose únicamente las células presentadoras de antígeno. Ahora veremos las pruebas de histocompatibilidad, las pruebas serológicas linfocitotoxicidad. Empezaremos hablando con la prueba de tipificación de las moléculas de HLA de clase 1 y 2 contra panel de sueros. La caracterización inmunitaria del receptor y dador pueden realizarse enfrentando las células de cada uno de ellos contra un panel de antisueros o, alternativamente, anticuerpos mononucleales, de los que se conoce su reactividad respecto a la clase 1 y a la clase 2. Para empezar con esta prueba, primero se necesita conseguir lo que serían las células mononucleares, las cuales anteriormente se conseguían por medio de la centrifugación de gradientes de Ficol y Paque a partir de la sangre heparinizada. Sin embargo, en la actualidad se emplea una nueva forma de separación de células mediante esferas inmunomagnéticas, las cuales forman microesferas, las cuales se encuentran conjugadas con anticuerpos específicos dirigidos contra moléculas de clase 2 o moléculas prototípicas de la diferenciación linfocitaria B. El pellet celular se incuma en presencia de las microesferas en un buffer fosfato adecuado. Y transcurrido un determinado tiempo de incubación, se somete el sistema a un campo magnético que permite remover las microesferas con los linfocitos B adheridos. Los linfocitos T libres en el medio de incubación pueden ser retirados con la ayuda de una pipeta, concluyendo la obtención de las células mononucleares. Cabe mencionar que este tipo de separación se utilizan tanto en este tipo de prueba como en las que haremos más adelante, así que sería de gran ayuda que las recordaran para que se entendiera más fácil las siguientes pruebas. Ahora sí pasaríamos directamente con la prueba en la cual los linfocitos B y macrófagos se enfrentan a un panel de AC anti-HLA2 y los linfocitos T a un panel de AC anti-HLA1. Esto como se puede ver en la parte de la izquierda. Cabe resaltar que la tipificación de las moléculas de HLA de clase 1 y clase 2 es la misma. Lo único que varía, como mencioné antes, es la forma de cómo se obtienen básicamente las células mononucleares, y después de ello también hay unos puntos que cabe resaltar, pero se verán más adelante. Una vez se enfrentan a los paneles, se añade complemento para que produzca la lisis en caso de que la reacción antigénica sea positiva. Las células dañadas permitirán la entrada del colorante utilizado. Normalmente se utiliza eosina o azul de tripam, así observándose con el color respectivo en el microscopio de contraste de fases. Como se mencionó antes, el procedimiento básico es el mismo tanto para HL1 como para HL2. Lo único que cambian es el tipo de células, ya que para la determinación de clase 2 se utilizan linfocitos B.
Y para la determinación de clase 1 se utilizan mayormente linfocitos T. Y eso sería todo para la tipificación de moléculas de HLA de clase 1 y 2 contra el panel de sueros. Ahora pasaremos con la segunda prueba que veremos hoy de las pruebas serológicas. Esta es la pruebas cruzadas o cross-match. En esta se evitan los tipos de reacción de rechazo hiperagudo, donde el injerto presenta vascularización propia, que se encuentra en interacción en las células y anticuerpos del recipiente. El principal propósito de estas pruebas es la detección de anticuerpos antidonador en el suero del receptor. De estar presentes tales anticuerpos, si se realiza el trasplante, se unirán a las moléculas de HLA del injerto, desencadenando la activación del complemento por la presencia de inmunocomplejos. Como se mencionó antes, este consiste en enfrentar los anticuerpos del receptor con células mononucleares del dador. En caso de que se vayan a utilizar de clase 1, entonces serían linfocitos T. Y para el caso de clase 2, se utilizarían linfocitos B. A su vez se utiliza suero fresco de conejo como fuente de complemento y se incuba. Si el anticuerpo se une al antígeno HLA de la superficie celular, se activa el complemento que daña la membrana celular provocando lisis. Y después de la lisis, normalmente se utiliza azultripan como colorante y o encina para la tinción de las células para su observación en el microscopio. En específico, las pruebas más utilizadas son las pruebas cruzadas por medio de citometría de flujo, en las cuales las células del donante se incuban con el suero del paciente. Si presentan anticuerpos preexistentes anti-HLA, se unirán a las moléculas antigénicas presentes en la superficie celular. El agregado de antiinmunoglobulina conduce a la formación de inmunocomplejos con cualquier anticuerpo presente a la superficie celular. Si el paciente tiene anticuerpos anti-HLA, lo que sería la antimoglobulina marcada se unirá tanto a los anticuerpos fijados a las moléculas de HLA del dador como a las inmunoglobulinas de la membrana de los linfocitos B del dador. Ya en el histograma que se realizará, la carga neta de fluorescencia es mayor en los linfocitos B que en los linfocitos T, por lo que la población linfocitaria B se ubicará a la derecha, marcando así lo que sería la carga neta de fluorescencia, como se puede ver en la imagen representativa. ¿Y qué marca esta marca hacia la derecha? Bueno, marca el porcentaje de células que dan positivo a lo que sería anticuerpos anti-HLA. Del lado izquierdo se pueden ver una muestra de lo que pasaría si no se mostraran anticuerpos y del lado derecho una muestra de lo que pasaría si hay anticuerpos en el paciente. Cabe mencionar otro tipo de pruebas, las cuales son pruebas cruzadas para autoanticuerpos antidonante, las cuales no se utilizan con mucha frecuencia, ya que estas pueden dar falsos positivos en las pruebas cruzadas convencionales, hecho que puede concluir y conducir a excluir a un donante apto por considerarlo incompatible. Ahora veremos las pruebas de histocompatibilidad en específico de métodos celulares. Aquí veremos la prueba de cultivo mixto linfocitario. Para reconocer las diferencias en las secuencias aminosídicas entre los distintos alelos, pueden recurrirse al reconocimiento linfocitario T halogénico en un cocultivo de células donante-receptor. Este mecanismo de proliferación de linfocitos CD4 frente a moléculas HLA de alelos distintos se denomina cultivo mixto linfocitario. Los linfocitos TCD4 de un individuo son capaces de responder a las variaciones de estas moléculas presentes en la superficie de los linfocitos B. Sin embargo, si el cultivo mixto se realiza con la totalidad de las células mononucleares, la proliferación linfocitaria se vería en ambos sentidos.
Esto significa que tanto la población linfocitaria del dador como la del receptor expandirían su población linfocitaria en forma recíproca. La realización del cultivo mixto linfocitario requiere el aislamiento y la purificación de las células mononucleares por gradientes de Ficol y Paque a partir de sangre periférica. Ahora sí explicaremos la forma en cómo se realiza. Y es que en las células cuyas respuestas proliferativas se desea valorar, se enfrentan con células estimuladoras inactivadas del donante potencial. Se mezclan células de la población dadora y receptora. Se distribuyen en placas de 96 orificios y se incuban a 37 grados centígrados durante 5 días en una atmósfera de 5% de CO2. Al cuarto día se incorpora timidina tritiada en una cantidad de 1 microcurio por orificio de la microplaca, la cual será incorporada en las nuevas cadenas de ADN de las células en división. Posteriormente se incubará 18 horas más en la estufa con atmósfera húmeda. Transcurrido ese tiempo, la incubación se detiene por enfriamiento a 4 grados centígrados. Se toma la suspensión celular contenida en cada orificio y se filtra. Las células quedan retenidas en el filtro y cada filtro se seca y la radioactividad de las células se cuantifica en un contador centelleo. Los determinantes implicados en la estimulación halogénica del cultivo mixto linfocitario están representados por los productos del locus D. Cuanto mayor sea la diferencia del locus D, más intensa será la proliferación del cultivo mixto linfocitario. En el cultivo mixto linfocitario, a su vez, se requieren controles de células estimuladoras irradiadas, cuyo HLA se ha conocido. Los resultados obtenidos permiten calcular el índice de estimulación. Si el índice es de 2 o menos, se considera que existe identidad en el locus D. La inclusión del control autólogo en el dominador permite corregir el valor de proliferación halogeneica y el cultivo mixto linfocitario permite la selección al donador más compatible. La prueba del cultivo mixto linfocitario es la más utilizada para lo que serían los trasplantes y la más utilizada en su campo de métodos celulares. Sin embargo, ahorita vamos a ver algunos tipos de pruebas de histocompatibilidad de métodos celulares diferentes a esta. Una de ellas es la prueba medida por células tipificadoras homocigotas o HTC. Esta es aquellas células del receptor que representen alelos del grupo D no apareados, mostrando proliferación aloespecífica en el cultivo mixto linfocitario. Ahora veremos las pruebas de proliferación con linfocitos sensibilizados. En esta, los linfocitos que fueron enfrentados a ciertos antígenos presentan una capacidad incrementada para responder al mismo antígeno en una reexposición. Esta amplitud de los linfocitos sensibilizados a un haloantígeno determinado puede utilizarse como técnica de detección de antígenos idénticos a lo que estuvieron implicados en la sensibilización. Este tipo de estudio puede utilizarse para la tipificación del HLA en la región D y actualmente casi no se utiliza. Ahora bien, veremos la última prueba, la cual es prueba de linfólisis mediada por células. En el curso del CML, para resumirlo en vez de decir cultivo mixto linfocitario, se generan células citotóxicas capaces de lisar las células blanco cuando son respuestas a las mismas células implicadas en la estimulación. Los linfocitos citotóxicos pueden ser efectores importantes del rechazo de aloinjertos y la prueba de linfólisis mediada por células se desarrolló en 2 etapas. La primera etapa está constituida por un CML o, como ya mencioné antes, un cultivo mixto linfocitario, tal como fue descrito anteriormente, en el transcurso del cual se generan células citotóxicas. Por último, veremos la prueba de linfólisis mediada por células.
Para poder hablar hay que hablar sobre el curso de un cultivo mixto linfocitario, el cual se generan células citotóxicas capaces de divisar las células blanco cuando son reexpuestas a las mismas células implicadas en la estimulación. Los linfocitos citotóxicos pueden ser efectores importantes del rechazo de aloinjertos, y es aquí donde la prueba de linfólisis mediada por células se desarrolla en lo que serían dos etapas. La primera etapa está constituida por un cultivo mixto linfocitario, tal cual como se fue descrito anteriormente en lo que sería nuestra exposición, y se generan células citotóxicas. La segunda etapa consta de la reexposición a las células del receptor generadas en el cultivo mixto linfocitario con células frescas del dador cargadas con cromo radioactivo. Las células destinadas a servir como blancos se preincuban con fitohemaglutinina durante 6 días. La relación entre células blanco y células efectoras se realiza a partir de 3 diluciones diferentes, y al final el control se elabora con células blanco para establecer la liberación espontánea de cromo radiactivo. Luego de 4 horas de incubación a 37 grados centígrados en atmósfera de CO2, se toma una alicuota del sobrenadante y se cuenta en el contador de centelleo líquido. La valoración de la actividad citotóxica aloespecífica de los LTC del receptor sobre las células del donante se calcula con la ecuación porcentaje de liberación específica, que es igual a CMP experimental menos CPM espontáneas entre CPM máximas menos CPM espontáneas. Al final, los porcentajes superiores a 30% de la liberación espontánea son indicativos de actividad citotóxica. Dando así por terminado las pruebas de histocompatibilidad por métodos serológicos y celulares. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado. Aquí estará la bibliografía del libro utilizado para la realización de esta presentación, y que tengan buen día.